adquiridas, vamos a hablar de la hidrocefalia. Esta sí es una enfermedad bastante frecuente que se caracteriza por el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese acúmulo o de una hidrocefalia? ¿Cuáles puede ser el trastorno fisiopatológico de la hidrocefalia? Primero, puede haber un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En la cabeza, sí, pero ¿en qué parte específicamente? Usted que respondió bien eje parcial. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En las... En los plejos coroideos. Entonces puede ser que haya algo, por ejemplo un papiloma, que haya algo que estimule a los plejos coroideos a que produzcan mucho líquido cefalorraquídeo. Primero. Segundo, puede ser que el plejo coroideo esté funcionando bien, normal, que esté funcionando normal el plejo coroideo, pero el problema radica en que haya algo que esté obstruyendo el paso del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En esos circuitos ventriculares que por allá vimos en Morfo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel del canal de conducto interventricular, el de Monroe, entre el ventrículo lateral y tercer ventrículo, o a nivel del acueducto cerebral o acueducto de Silvio, tercero o cuarto ventrículo, o que haya un problema obstructivo, una masa que esté comprimiendo lo que anteriormente se llamaba Luschka y Mayendi, o sea, el agujero central y lateral, o en cualquier otra parte, puede ser acá en la médula, que el paciente tenga una hernia discal y esa hernia discal esté comprimiendo la parte del líquido por donde circula el líquido cefalorraquídeo ahí en el espacio subaracnoideo a nivel de la médula espinal, ¿sí? Algo está oprimiendo, ¿verdad? O la tercera causa puede ser que la producción de líquido cefalorraquídeo esté normal, que no haya ningún problema obstructivo, sino que el problema radique en donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, que ahora sí son las granulaciones aracnoideas. Entonces, que esas granulaciones aracnoideas no estén reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo a la velocidad que lo debe hacer, sino que lo esté haciendo demasiado lento, ¿verdad? Y entonces se empieza a acumular el líquido cefalorraquídeo, perdón. La hidrocefalia puede ser no comunicante o comunicante. En la no comunicante hay un problema obstructivo, que fue la segunda trastorno fisiopatológico. Hay un problema obstructivo. Hay una masa en cualquier parte del neuroeje que está tapando la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tenemos la otra, que es la hidrocefalia comunicante. Acá el problema no hay una obstrucción, sino que puede ser o porque hay un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo o porque hay un problema en la reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo. Bueno, las hidrocefalias pueden ser de presión alta. Por lo general las hidrocefalias son de presión alta. Son muy raras las hidrocefalias que tienen presión normal o presión baja, pero por lo general hay hipertensión endocraniana. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una estenosis o atresia del acueducto, de los que habíamos hablado, de cualquier parte del canal, que esté obstruido, que esté estenosado, o sea que haya una hipertrofia a nivel del agujero por donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que me va a reducir el diámetro de ese canal, y entonces eso me genera que se aumente el líquido cefalorraquídeo. Lo que les decía, puede ser que haya neoplasias, un papiloma o un tumor cerebral en cualquier parte, ¿cierto? Buenos días. Sí. Es que se me presentó un inconveniente familiar, ¿podría entrar? Porfa, ¿está ya la profe Sandrita o algo? Porque es que ya llevamos bastante ratico, corazón. Es que estaba golpeando hace rato, pero pues no. ¿En dónde? ¿Acá? Ah, pero es que estaba... No. Profe, yo siempre llego temprano, pero de verdad se me presenta un problema. Bueno, entre. Muy bien.
un papiloma o que haya un tumor, por decir un ejemplo, no en los ventrículos cerebrales, sino que haya un tumor en uno de los lóbulos cerebrales que esté comprimiendo. Imagínense un tumor a nivel del lóbulo temporal o un tumor en el lóbulo frontal, pues obviamente me va a tapar, me va a obstruir la parte de los ventrículos laterales, o lo que les decía ahorita, a nivel de la médula, una hernia discal, ¿sí? Que el paciente haya tenido una hemorragia subaracnoidea por cualquier cosa, de pronto un trauma encefalocraniano en un adulto, ¿cierto? Un papiloma del plejo coroideo, que es un tumor benigno a nivel, ahorita les muestro una imagen. Meningitis, una de las complicaciones de la meningitis es precisamente la hidrocefalia. Y finalmente que hay una trombosis del seno cavernoso o seno esfenoidal, que son mortales esas trombosis, ¿cierto? Acuérdense que el seno cavernoso está al lado y lado de la fosa hipofisiaria. Y ahí confluyen. ¿Por qué son tan graves las trombosis del seno cavernoso? ¿Por qué son mortales las trombosis del seno cavernoso? Porque ahí confluyen muchas venas, ¿sí? De los senos, del seno esfenoidal, de los senos etmoidales superior, inferior, del seno petroso, ahí confluyen. Entonces, si se llega a trombosar eso, se obstruye eso, ¿sí? Ahí, pues obviamente se va a subir la presión en todo el cerebro, ¿verdad? Y por lo general son mortales. No sé si de pronto porque se ha hecho bastante popular, de hecho yo he visto en Facebook, he visto algunas cosas que yo sigo, algunas personas diciendo, ojo con la trombosis del seno cavernoso, ojo, porque son mortales, ¿sí? ¿Qué parte, sí, digamos que de la cabeza, una lesión que yo altere? ¿En qué parte de la cabeza puede estar una lesión que si yo no la cuido, me puede producir una trombosis del seno cavernoso? Y se llamaba. Hay un triángulo en la cara de nosotros que se llama el triángulo de la vida. Nunca drenen una lesión en ese triángulo. Un granito, no. Un orzuelo, no. ¿Por qué? Voy a decirlo en términos coloquiales. Si yo tengo acá un pinocho, y me está empezando a salir, no, yo no puedo, que no sé qué, que me ve mi novia, entonces, ajá, me ve feo y toda la vaina, y no me da picos ni nada de esa vaina, te voy a empezar a explicharme. Ese grano, como dicen ustedes, está verde, ya hay pus, pero no hay boca, no hay orificio para que drene hacia el exterior. ¿Hacia dónde lo voy a hacer que drene? Hacia atrás, al seno cavernoso. ¿Sí? Es ojo con eso, ¿correcto? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues obviamente se aumenta la presión endocraniana, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de que el paciente tiene hipertensión endocraniana? Cefalea en casco. El paciente dice, me duele la cabeza así como si tuviera un casco puesto, ¿sí? Papiledema. Al hacer un fondo de ojo, veo la papila óptica, la veo dematizada, la veo borrosa. Y tercero, vómitos en proyectil. Normalmente cuando nosotros vomitamos, pues nos cae ahí cerquita. El hecho está, pues ustedes no, porque pues nunca se emborrachan ni nada de esa cuestión, nunca han experimentado eso de vómito ni nada de eso, ¿cierto? De otras universidades, los que hemos sentado acá no, ¿cierto? Pues uno le separa las piernas. Como hay aumento de la presión endocraniana, el vómito sale como un proyectil, sale disparado inclusive a 2-3 metros del paciente, porque hay hipertensión endocraniana. Hay compromiso de pares craneales, el segundo par craneal, que me puede generar inflamación del nervio óptico, que esa inflamación del nervio óptico me lleva a una neuritis óptica, y esa neuritis a una atrofia que me puede generar una ceguera. Compromiso de pares craneales, tercero, sexto y el cuarto, entonces problemas en los movimientos del globo ocular. Pérdida de la conciencia, convulsiones y compromiso del octavo par craneal, la sordera. Ese es un papiloma.
está en todo el ventrículo lateral. Mire cómo están dilantados los ventrículos laterales. Y mire cómo ya hay compresión del tejido cerebral. Ustedes ya conocen perfectamente en una tomografía, en una resonancia, cómo se ve la sustancia gris y la sustancia blanca, qué tan gruesa es. ¿Será normal este pedacito de sustancia blanca? Fíjense que ya no se ven ni los núcleos. El tálamo no se ve el núcleo caudado, no se ve el antemuro, nada. Aquí se ve un poquitico del núcleo lenticular, pero él no debe estar tan arriba, se rechaza. ¿Sí? Entonces, imagínense todas las complicaciones neurológicas que el paciente presenta. Uno no espera a este paciente, ahí ya no hay paciente. ¿Sí? Si la hidrocefalia se presenta, o sea, la hidrocefalia se puede presentar en un niño o en un adulto. Después de un trauma encefalocraniano, el paciente puede tener una hidrocefalia. Después de una meningitis, el paciente puede tener una hidrocefalia. Después de un tumor, puede tener una hidrocefalia. ¿Sí? Es más frecuente en los niños que en los adultos, es otro cuento. ¿Sí? Por la propensión que tienen los niños, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en los niños? ¿Sí? Antes del año de edad. Pues que el líquido cefalorraquídeo se aumenta, se empieza a acumular y empieza a hacer presión ¿hacia dónde? Hacia afuera. Y entonces, ¿qué le va a pasar a los huesos? Se van a ir separando los huesos. ¿Por qué? Porque las suturas, acuérdense que todavía no están consolidadas. Las suturas se consolidan al año de edad. ¿Sí? No están consolidadas, entonces empiezan a separar los huesos y me genera la macrocefalia. ¿Correcto? En un adulto no. Es peor en un adulto. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo comienza a hacer esto. Pero esto ya está ¿qué? Consolidado. Entonces, ¿qué hace el líquido cefalorraquídeo? Como cuando nosotros jugamos en la piscina. Aquí está el borde de la piscina y empezamos a echar el agua para allá. ¿Qué le pasa al agua? Se devuelve. Entonces pasa lo mismo. Llega el líquido cefalorraquídeo, golpea, hace presión sobre el hueso, pero como el hueso no se puede separar porque ya está consolidada la sutura, ¿qué hace? Se devuelve. ¿Y a quién comprime? Al cerebro. ¿Sí? Pues obviamente este niño ya es un caso extremo, ¿cierto? Ahí no hay paciente ya. Por más de que al niño se le coloque la válvula, el tratamiento es colocar la válvula Hakim, que fue creada por un médico colombiano, Salomón Hakim. A la fecha han intentado muchos médicos neurocirujanos, inclusive un neurocirujano que creo que fue alcalde de Barranquilla, creo que Char, que se llama el tipo, y han tratado de hacer la válvula Hakim. Otros médicos especialistas de otras partes del mundo han tratado de hacer la válvula y no funciona. Esta es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Se le hace una pequeña craniotomía al paciente, se mete la válvula para que llegue ¿a dónde? Al hemisferio al ventrículo lateral, porque es el ventrículo que yo puedo tener acceso fácilmente. Y allá se deja la válvula en el ventrículo lateral, se fija la válvula a la tabla ósea, se saca por detrás de la oreja hasta el estómago, derivación ventrículo y peritoneal, y el líquido cefalorraquídeo drena al estómago. ¿Sí? ¿Correcto? Pero en este paciente ni porque le coloquen la válvula ya se salva el paciente. ¿Sí? Ahí no hay paciente. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Preguntas sobre hidrocefalia. Veamos una patología que está muy asociada a la hidrocefalia. Esta puede ser bidireccional, es decir, una hidrocefalia me puede llevar a una meningitis o viceversa, una meningitis me puede llevar a una hidrocefalia. O sea, la una puede ser causante de la otra, ¿correcto? En la meningitis, pues como ya lo sabemos, hay un proceso inflamatorio a nivel de las meninges, ¿cierto? Meninges que pueden estar a nivel del encéfalo o meninges que pueden estar a nivel de la columna, de la médula espinal, ¿sí? Puede darse ahí. El compromiso, la afección puede ser por un microorganismo, que ese microorganismo puede ser viral o puede ser bacteriano, ¿cierto? Aquí tenemos algunos tipos de meningitis, ¿verdad? Bacterianas, ¿sí? La criptocóxica, bueno, la criptocóxica es por un hongo.
la sifilítica, que es por el treponema pálido, el Haemophilus influenza, que es una de las meningitis frecuentes, la meningocócica, que es producida por el meningococo. Esta es la meningitis más mortal. Este mata al paciente en 24 horas o menos. Esta meningitis de reporte epidemiológico, es decir, cuando se detecta que un paciente muere por meningitis, varias cosas. Primero, el paciente se murió muy rápido, hay que sospechar que el paciente murió por un meningococo. Segundo, se debe reportar a la Secretaría de Salud. Tercero, el cerebro de ese paciente tiene que entrar a estudio para descartar que no fue por un meningococo. Cuarto, las personas que estuvieron en contacto con el paciente quedan en vigilancia epidemiológica, porque el meningococo se puede transmitir a través del ambiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las personas de la casa quedan en vigilancia epidemiológica. Si era una persona adulta, que el meningococo afecta principalmente a los adultos y especialmente a los adultos mayores, entonces los del trabajo, los del barrio, todos quedan en vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Entonces a esas personas se les dice, oiga, si usted empieza, bueno, se les pregunta, ¿usted qué relación tenía con el paciente que murió? Entonces, no, es que era mi vecino, digamos, se hablaba muy frecuentemente, no, bueno, pero eso no quiere decir, bueno, listo, usted no tiene ningún problema, no. Mire, si usted por algún motivo llega a tener dolor de cabeza fuerte en estas 3, 4 días, inmediatamente vaya por urgencias y diga que usted estuvo en un contacto con un paciente que murió por meningitis, posiblemente meningocócica. ¿Sí? A la familia lo mismo, inclusive a la gente a los de la casa, inclusive le hacen exámenes, resonancia, tomografía, ¿cierto? Porque se puede transmitir de persona a persona, ¿verdad? Bueno, la neumocócica, que también es una de las meningitis frecuentes, pero especialmente en los pacientes que tienen neumonías. La estafilocócica, que no es muy frecuente. La tuberculosa es frecuente, pero en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH. Bueno, otros agentes gram negativos, y la carcinomatosa, que es producida por un cáncer. Hablemos de la meningitis viral. La meningitis viral, en cuanto a incidencia, es la más frecuente. ¿Sí? Es la más frecuente. Se presenta principalmente en las personas adultas. Ustedes han visto, por ejemplo, los síndromes convulsivos febriles que se presentan en los niños que con fiebre alta convulsionan. Pues esa es una meningitis viral. ¿Sí? ¿Ustedes no les ha pasado de pronto que a veces tenemos una gripa bien fuerte, que uno dice, me duelen hasta las pestañas, que no puedo casi abrir los ojos porque me duelen? Esa es una meningitis viral. Lo que pasa es que esa meningitis es inocua, ¿sí? Es inocua, no deja secuelas y resuelve espontáneamente. En la medida que yo me haga tratamiento para la gripa, voy resolviendo el cuadro de meningitis, ¿cierto? Es de corta duración, evolución benigna, como le decía, presente principalmente en pacientes mayores de 30 años, pero también se puede presentar en los niños. No quiero decir que esta sea exclusiva. Tenemos los posibles virus que pueden estar generando ese tipo de meningitis. Tenemos el virus Coxsackie A y B, el ecovirus, el virus de la polio, el virus de la parotiditis, que es el de la papera, el virus del herpes simple, tanto de herpes simple 1 como 2, principalmente el herpes 1, el Epstein-Barr, el arbovirus. Acá me falta el virus sincitial respiratorio, que es el de la gripe, ¿sí? El virus sincitial respiratorio. Tenemos la meningitis bacteriana, ¿sí? No es tan frecuente, pero desafortunadamente dos cosas. Es la que deja secuelas y es la que puede matar al paciente, ¿sí? Afecta principalmente a los recién nacidos, a los lactantes, ¿sí? ¿Cuáles suelen ser los factores de riesgo de esta meningitis? La prematurez, el bajo peso al nacer, la desnutrición, hacinamiento, vivir en hacinamiento, en esas cosas que uno ve, por ejemplo, en una habitación en una habitación duermen 5, 6, 8 personas, y si una de esas personas tiene una gripa que se puede sobreinfectar fácilmente, pues es un factor de riesgo alto. La diabetes o cualquier enfermedad que me genere inmunosupresión, como es la diabetes, el cáncer, la tuberculosis, el VIH-Sida, ¿cierto? O pacientes que estén siendo sometidos a quimioterapia,
¿verdad? La etiología, estas son las bacterias que más frecuentemente me pueden dar. Tenemos el de la Haemophilus influenza, que es el más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, la Escherichia coli y el el meningococo, que era el que le estaba comentando que es el más agresivo de todos. Por eso es que si ustedes tienen, por ejemplo, en su casa un abuelito mayor de 60 años, mándenlo a vacunar contra el meningococo, porque desafortunadamente ellos son los más propensos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de ellos ya está, ¿qué? En picada, ya está en atrofia, por así decirlo. Entonces, por eso, dentro del esquema de vacunación para los pacientes adultos mayores está el meningococo y el neumococo. El neumococo más por las neumonías y el meningococo más por la meningitis. En una neumonía, en un adulto mayor, pues suelen ser mortales, ¿sí? O puede ser que no sean tan mortales, pero sí suelen generar muchos inconvenientes, hospitalizaciones y que el paciente se le deteriore mucho más su vía respiratoria, ¿verdad? Que son esas dos vacunas que hay que tener pendientes en los pacientes después de los 60 años. La meningitis tuberculosa es una meningitis bacteriana especial. ¿En qué sentido especial? Que esta se presenta principalmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? O pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Fácilmente la bacteria puede migrar hacia el cerebro, ¿cierto? Los pacientes con SIDA, acuérdense que ellos, anteriormente los pacientes con SIDA morían mucho por neumonía generada o producida por Pneumocystis carini, ¿sí? Por Pneumocystis carini. Ahora no, ahora es por tuberculosis, ¿sí? Por tuberculosis. Y ellos pueden generar fácilmente la meningitis tuberculosa. Hay que tener mucho cuidado, los pacientes con VIH-Sida, hay que tener mucho cuidado. Ustedes de pronto, no. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos? Bueno, empieza con unos pródromos, o sea, con unos signos de alerta, que es el dolor de cabeza. Al principio el dolor de cabeza es global, el dolor de cabeza generalizado, posteriormente se va ubicando a un dolor de cabeza que les decía que es la cefalea en casco o un dolor de cabeza, una cefalea de predominio frontal o retroorbital. El paciente siente el dolor detrás de los ojos. Bueno, malestar general, náusea, vómitos en proyectil, aturdimiento, confusión, somnolencia, fotofobia, le fastidia tanto la luz halógena como la luz natural, alteraciones de la conciencia, el estupor, ¿sí? Puede, dependiendo del grado, alteraciones de conciencia puede ser, además del estupor, puede el paciente terminar en un coma superficial, ¿sí? Háganme un favor, busquen en ustedes que les gusta tanto instagramear, busquen una cosa que se llama Medicalsi. Medicalsi. Esperen. Medical Z-I, griega. Medicalsi. El logo es un corazón. El logo es este, corazón en un círculo rojo. Ingresen por favor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27, 30, 33 y de Brudzinski, ¿sí? La que ustedes están viendo es Brudzinski, ¿sí? Se le flexiona la cabeza al paciente y el paciente recoge las piernas. Esto es debido a que al flexionarle la cabeza se aumenta la presión intracraniana y esto le genera mucho más cefalea al paciente. Entonces, instintivamente, para disminuir la presión intracraniana, el paciente recoge las piernas. Y la maniobra de Kernick es: se le eleva una pierna al paciente e inmediatamente el paciente, lo mismo, simplemente que lo que hace es levantar la cabeza para disminuir la presión endocraniana. Bueno,
Ya no se ve, pero hace muchos años el paciente podía morir con opistótonos. La posición que ustedes están viendo ahí es un opistótonos, en donde el paciente empieza a tener una excitabilidad, hiperexcitabilidad de los nervios periféricos. Entonces, por cualquier cosita el paciente convulsiona, ¿sí? La luz que tenemos ahorita allá afuera lo haría convulsionar al paciente. La luz halógena lo hace convulsionar, la voz lo hace convulsionar, si usted lo medio lo toca al paciente convulsiona. Entonces en ellos se presenta una convulsión tras otra, entonces le va arqueando el cuerpo y el paciente muere sostenido de la cabeza y de los talones. Se llama posición en gatillo de fusil, ¿sí? El diagnóstico, pues además de la clínica, la punción lumbar. Recuerden que la punción lumbar se hace entre L4 y L5. Ese líquido cefalorraquídeo se envía al laboratorio, se hace estudiar. Aquí tenemos cuáles son las características de un líquido cefalorraquídeo normal, ¿sí? Y acá, cómo se presenta el líquido cefalorraquídeo en una meningitis viral, bacteriana o una meningitis tuberculosa. Entonces, con base en esto, uno ya sabe, ¿sí?, qué tipo de meningitis tiene el paciente, pues para ponerle el tratamiento. Claro está que uno, o sea, si uno ve un cuadro de una meningitis, sospechoso de meningitis, uno lo primero que piensa es que es una meningitis, ¿qué?, bacteriana. Entonces inmediatamente uno cubre al paciente con antibióticos, un cloranfenicol, una anfotericina, penicilina, bueno, en fin, existe una gran variedad de antibióticos con los que uno usa para el paciente, y simplemente lo que al hacer la punción me confirman el diagnóstico y miro a ver, según la evolución del paciente, ¿sí? Por lo general a esto también les hacen cultivo, entonces, y cultivo con antibiograma. Entonces yo ya sé si el antibiótico, cuando me sale el reporte del antibiograma, yo ya sé si el antibiótico que le estoy administrando al paciente es efectivo o si de repente tengo que hacer recambio de ese medicamento, ¿correcto? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Mire que son las mismas complicaciones de una hidrocefalia, ¿cierto? Y una complicación de la meningitis puede ser la hidrocefalia, y una complicación de la hidrocefalia puede ser una meningitis, ¿cierto? Son las mismas. Bueno. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Patología que relativamente es frecuente y más de uno ahorita seguramente tiene esa enfermedad acá. Todos. ¿Cómo le parece? Así que, compadre, una vez funeraria Los Olivos. Síndromes neurocutáneos, ¿cómo así? ¿Estamos en sistema nervioso, profe, y estamos cutáneos en piel? Sí, son unos síndromes que se inician a nivel neurológico y que además van a tener manifestaciones a nivel de la piel, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la neurofibromatosis, que es la más frecuente de los síndromes neurocutáneos, que también, bueno, nosotros la conocemos acá en América como síndrome una neurofibromatosis. Por allá, al otro lado del charco, en el continente europeo y asiático, la conocen pues como síndrome de von Recklinghausen, ¿sí? Hay dos tipos de neurofibromatosis, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la más frecuente, ¿sí? La tipo 1 es la más frecuente, son enfermedades hereditarias. El trastorno en la neurofibromatosis tipo 1 radica en el cromosoma corto, en el brazo corto del cromosoma 17. Se manifiesta como una mancha de color café con leche a nivel de la piel. Okay. Entonces es cuando esta es una enfermedad dominante. Entonces, con que uno solo de los papás la tenga, los hijos la van a tener. Entonces uno dice, ya sé que mi papá es mi papá, ¿por qué? Porque yo heredé el lunar de mi papá. ¿Sí? No tiene ningún síntoma, no es grave, no es mortal, tranquilo, ya no hay necesidad que vaya a la funeraria de Los Olivos. ¿Sí? Esa manchita color café con leche. Ahora, la neurofibromatosis tipo 2 también es, o sea, no es mortal, presenta síntomas que no son graves. Los síntomas son a nivel cutáneo. Comienzan a aparecer en la piel una serie de lesiones cauchosas que se llaman facomatosis o facomas, que son lesiones
tipo vejiga, que son blanditas. ¿Cuál es el problema de la neurofibromatosis tipo 2? Que las lesiones son generalizadas, las lesiones son coalescentes, tienden a crecer, y en la medida que van creciendo y se van uniendo, me van formando lesiones cada vez más más grandes. No son lesiones dolorosas. Actualmente se usa corticoides para infiltrarle a la lesión, para disminuir de tamaño las lesiones y que desaparezcan las lesiones, ¿verdad? Ay, me imaginaba más diferentes. Sí. Pues este es un grado extremo, ¿no? Sí. Pero hay pacientes que pues hoy día, bien que mal, así usted pelee, bien que mal el sistema de salud de nosotros actualmente cubre esto. Entonces se le infiltran corticoides. Ahora el problema es que es de por vida. Ay, no. Sí, en la medida que vayan apareciendo lesiones, se les va infiltrando para que las lesiones no vayan creciendo y no vayan formando esas lesiones tan grandotas que uno ve que escurren, ¿no? Todas estas lesiones grandes. Desde que la lesión está pequeñita, las infiltra el dermatólogo y desaparece la lesión. Pero es que de por vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad es de por vida, ¿cierto? Bueno, otras enfermedades tenemos que, aquí en América la conocemos como esclerosis tuberosa, en el continente asiático y europeo la conocen como la enfermedad de Borneville, ¿sí? También es una enfermedad autosómica dominante, es decir, con que un solo miembro de la pareja tenga la enfermedad, los hijos la van a heredar. La lesión se encuentra a nivel del cromosoma 9. Son lesiones que aparecen a nivel del encéfalo, pero que además de que aparezcan las lesiones en el encéfalo, me van a ir destruyendo neuronas, especialmente me van a destruir células de la glía. ¿Cuáles? Los astrocitos, que los astrocitos, recuerden que son de defensa. Entonces este paciente es muy propenso a las meningitis, a cualquier, o sea, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, una gripa, una sinusitis, una otitis, ¿sí? Se le puede aparecer en estos pacientes con una meningitis y ese tipo de cosas, ¿cierto? En la piel, el paciente tiene este pequeño broto principalmente a nivel del surco nasogeniano, parece como un herpes, ¿sí? Pero la lesión, la enfermedad bueno, esta enfermedad sí ya no es tan benigna, porque la enfermedad de curso lento, pero va comprimiendo, va destruyendo parte del tejido cerebral, los astrocitos, y en la medida que compromete astrocitos, fácilmente puede también destruir, ¿qué? Neuronas, ¿cierto? Entonces, pues, bueno, tenemos otra enfermedad que es la enfermedad de von Hippel-Lindau. También es muy rara en nuestro continente, es más del continente asiático. Se caracteriza por lesiones tipo hemangioma a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿sí? Ya nosotros sabemos que el hemangioma es un tumor benigno, ¿sí? A nivel de los vasos sanguíneos. El problema es que usted va a decir, bueno, profe, ¿y por qué es mala esa enfermedad si el hemangioma es un tumor benigno cerebral? El problema es que esta enfermedad cursa con que el paciente tenga quistes a nivel del riñón y a nivel del páncreas que le van a generar diabetes, ¿sí? Y le van a generar problemas renales, porque los quistes van a alterar la función renal del paciente, ¿cierto? El problema se encuentra en el cromosoma 3. La enfermedad de Sturge-Weber es muy rara en todo el planeta, es muy rara. Se habla de que 1 a 2 pacientes por millón de habitantes pueden padecer la enfermedad, o sea que es una prevalencia muy baja. Se caracteriza porque van a aparecer una serie de manchas de un color vino tinto a nivel de la cara. Aquí el compromiso se encuentra principalmente a nivel de las venas cerebrales. El problema es que se van a obliterar esas venas y van a cursar con una hipoperfusión neurológica que va a llevar a atrofia cerebral, a una atrofia cortical. De hecho, en los poquitos casos
que uno lee en la literatura dice que, bueno, eso se como es una enfermedad congénita, pues dicen que esto es al principio lo confunden con un Alzheimer juvenil, ¿verdad? Pero al hacer las diferentes pruebas, entonces se dan cuenta de que el paciente tiene malformaciones a nivel de alguno de los dos hemisferios cerebrales y el Alzheimer no cursa con malformación cerebral. ¿Sí? Entonces ahí ya se dan cuenta, descartan de que el problema sea Alzheimer. Segundo, el problema acá radica en venas, el Alzheimer radica el problema en arterias. Entonces, las arterias de estos pacientes están bien, el problema está, por ejemplo, a nivel de los senos venosos, de los grandes, seno sagital superior, inferior, seno transverso, seno sigmoideo, ahí radica el problema. Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas.